Segunda de Pedro. No, voy a verificar mi ejemplo. Iglesia. Segunda de Pedro 1. Ah, sí, Segunda de Pedro 1. Versículo 2. Segunda de Pedro 1, 2 al 5. Dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Está hablando aquí no de la gracia para salvación, sino de la gracia para santificación. No de la gracia para conseguir algo, sino la gracia para usar algo que ya nos fue dado, para descubrir lo que nos fue dado. Versículo 3 establece que todo lo que necesitamos ya lo tenemos, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Nos han sido dadas mediante el conocimiento de Jesús, que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces, a través de conocer a Jesús, yo voy descubriendo lo que tengo, y una vez que lo descubro, tengo que aprender a usarlo, tengo que aprender a administrarlo. Versículo 4: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Con el nuevo nacimiento tenemos una nueva naturaleza, nuestro viejo hombre ya murió. Somos nuevas criaturas. El que esté en Cristo, nueva criatura es. Nacimos de nuevo. Nuestro espíritu es nuevo, pero nuestra mente todavía está viciada conforme a los deseos engañosos y tenemos que renovarla. Y es estas cosas las que renuevan nuestro entendimiento. Por eso dice: ustedes también poniendo toda diligencia. Es un asunto en el cual tenemos que echar todo lo que tenemos a nuestra disposición. Añade a tu fe virtud. Veíamos ayer que la oración es la forma como añadimos virtud a la fe, y que orar es como nadar. Uno aprende a nadar, pero no es suficiente. Tienes que crecer y tienes que conocer todas las disciplinas que hay y todas las formas de cómo se nada. Y si quieres competir, necesitas ejercitarte mucho y crecer y perfeccionarte en cada una de las disciplinas que ya hay. Igual sucede con la oración. Iniciamos con la petición, el nivel intermedio es la adoración, y entonces podemos llegar al nivel avanzado o al nivel en donde adquirimos la semejanza de Cristo, la intercesión. Y ahí es a donde Dios quiere que nosotros lleguemos y que abundemos. Dice el versículo 8 que una vez que aprendimos esto, tenemos que abundar en esto, crecer cada vez, orar más, cada vez interceder más, cada vez abarcar más en nuestra intercesión, que es lo más difícil. ¿Por qué? Porque aparentemente pues no hay ninguna respuesta, no hay ninguna evidencia. Es donde se manifiesta la fe en su máxima expresión, porque orar
por nuestros hermanos que están en China o los hermanos que están en el Congo, en África. Ni siquiera sabemos de algún hermano que hay allá. Yo ahora cuando oro por China, oro por el hermano Yun y el hermano Shu y todos esos que están ahí en el libro. Pero cuando oras por otros países no tienes ni siquiera idea de quiénes están allí, y para eso se requiere fe. La fe está asociada, o un grado avanzado de fe es la oración. La oración es entonces la roca. Yo cavo, ahondo, encuentro roca y ya puedo edificar. Lo siguiente es: a la virtud agrégale conocimiento. Y esto viene siendo los fundamentos, vienen siendo los cimientos de mi vida que voy a construir sobre esa roca. Y esto se hace a través de la palabra de Dios. La palabra conocimiento aquí se utiliza también acá en el versículo 2, en donde dice en el conocimiento de Dios. En el versículo 3, donde dice mediante el conocimiento de aquel. En el versículo 8, en donde dice que no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y es la misma palabra que se utiliza en Génesis capítulo 4 y en Filipenses capítulo 3. En Génesis 4 dice que conoció a Adán a su mujer. Y en Filipenses 3, Pablo habla que él vive a fin de conocerle. Habla de un conocimiento íntimo. Hay tres tipos de conocimiento: el conocimiento intelectual, luego el conocimiento emocional y después el conocimiento íntimo. El conocimiento intelectual y el conocimiento emocional vienen ligados. Mientras yo más conozco intelectualmente a alguien, empiezo a sentir cariño, afecto por ese alguien o por eso algo. No podemos amar a alguien que no conocemos. Cuando oímos de una inundación o de un terremoto en Shanghái o en Indonesia, pues uno dice pobrecitos, ¿no? Pero cuando escuchamos de algo que sucede donde tenemos parientes, eso nos alerta y hacemos algo para entrar en contacto con ellos. ¿Por qué? Porque tenemos gente conocida ahí. El matrimonio es, podríamos decir, la mejor ilustración acerca del conocimiento, porque nadie se casa con la primera persona con la que se cruza. Puede haber química, puede haber allí rayos y centellas como hubo con Rosy y con Sammy, ¿verdad? Desde la primera vez que se vieron, pero tuvieron que empezar con un conocimiento intelectual: cómo te llamas, de dónde eres, qué haces, a qué te dedicas, y empezó la convivencia. Ese conocimiento intelectual los llevó a un conocimiento emocional, en donde ya surgió el amor, en donde ya surgió el afecto, el cariño mutuo, que los llevó al nivel más elevado de conocimiento, que está reservado para una sola persona por toda la vida. Con Dios es lo mismo. Necesitamos tener un conocimiento intelectual de Dios, pero después tenemos que crecer a un conocimiento emocional que nos lleve a un conocimiento único y exclusivo por el resto de nuestra vida. Porque el conocimiento que está reservado para el matrimonio trasciende y supera cualquier conocimiento en la tierra. Nuestra esposa, nuestro cónyuge, nos conoce mejor que nuestro propio padre y nuestra propia madre, que nos dieron a luz y que nos alimentaron y que nos criaron durante tantos años. Porque hay un área en la que se da la reproducción, que es
la que está reservada, limitada a esa sola persona, lo cual nuestro papá y nuestra mamá jamás van a poder conocer. Así es con Dios. Esto lo podemos encontrar resumido aquí en Josué, que es uno de los pasajes más famosos acerca de la palabra de Dios. Josué capítulo 1, versículo 8. Y dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él esté escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aquí están los tres niveles y el resultado. Los tres niveles de la oración son petición, adoración e intercesión. El resultado de eso, ¿qué es? Acciones de gracias. ¿Por qué? Porque empiezas a ver la mano de Dios, tu fe crece y entonces abundan las acciones de gracias. Aquí están los tres niveles del conocimiento. El primero está en la frase que dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, y es leer. Los judíos, cuando uno estudia, y por internet puede uno hallar muchas cosas, hoy es una bendición tener tanta información en la punta de un dedo, y uno le pone allí usos y costumbres de los tiempos bíblicos o cultura de los de los hebreos, y bueno, hay información hasta más no poder. Pero cuando uno conoce un poquito, y es importante conocer un poquito la cultura judía, no para emularla, no para guardar sus fiestas y hacer sus ritos, que ese es un problema que hay hoy, por falta de un conocimiento verdadero, por falta de un conocimiento íntimo. Muchos cristianos hoy están dejando la iglesia para volverse judíos, y se llaman judíos mesiánicos, y practican las fiestas y usan la ropa y todas las costumbres judías, porque es fascinante conocer las costumbres y la cultura de los judíos, pero es su cultura y sus costumbres, así como hay costumbres y cultura en México y en Colombia, y en cada país, cada raza tiene una distinta forma. Pero es importante conocer por lo menos lo mínimo para entender muchos pasajes de la palabra, porque los judíos no pueden, por causa de su idioma, que aparte está escrito de derecha a izquierda y que no tiene vocales, ellos no pueden leer con la mente. O sea, cuando ellos leen, ellos tienen que balbucearlo. Nunca. ¿Por qué? Porque ellos le ponen las vocales cuando lo leen, porque el hebreo no tiene vocales. Entonces eso los obliga a balbucear, a hablar, a vocalizar lo que tocan sus ojos, cosa que no sucede en nuestra cultura, que vemos cualquier letra y nuestra mente la procesa porque las vocales ya están ahí. Entre los judíos ellos ven y ellos tienen que recorrerlo para ponerle las vocales. Haz la prueba algún día, escribe tu nombre sin vocales, lo vas a poder leer. El mío es LBRTCVDHRNDZ, y ahí lo veo, pero así mi mente no lo procesa. Tengo que Alberto Acevedo Hernández, le pongo las vocales. Entonces, ¿qué significa nunca se apartará de tu boca este libro de la ley? Leer la Biblia. Ahora, cuesta mucho trabajo leer la Biblia en voz alta, pero es la forma más correcta de leerla.
requiere mucha disciplina, requiere mucho esfuerzo. Muchas veces yo lo he intentado y termino simplemente leyéndola con la mente. Con la tecnología que tenemos hoy, podemos hacer uso de eso para oírla, y mientras la oigo, la leo. Porque la fe no viene por el leer. La fe viene por el oír. Y el oír viene de la palabra de Dios. Entonces, el primer nivel es leer la Biblia. Ese es el conocimiento intelectual. Y tenemos que ponernos como meta leer la Biblia indefinidamente por el resto de nuestras vidas. Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces no leemos para conocer los hechos bíblicos, leemos para sustentar nuestras vidas, del mismo modo que comemos no para conocer la comida, sino para sustentarnos. Claro, cuando uno prueba algo y le gusta, pues lo prueba y es muy rico, pero generalmente uno come lo mismo un 80% todo el tiempo, es lo mismo durante el resto de nuestra vida. Aquí nosotros comemos tortillas desde niños. No hay tortillas en Colombia, pero ellos comen plátano desde niños. O sea, entonces nuestra alimentación es como sobre una base, pero es lo mismo. Y yo tengo que mentalizarme que la Biblia la debo leer para sustentar mi vida espiritual. Porque si yo dejo de comer, me voy a debilitar, y esa debilidad va a traer el pecado, va a traer la enfermedad, que espiritualmente es el pecado. Entonces, leerlo, guardando nuestro lugar aquí en Josué 1:8, vamos a Salmo 1:3, que es otro de los pasajes famosos acerca de la palabra de Dios. Salmo 1, versículo 2, dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Aquí habla de que en la ley de Jehová está su delicia. Hay 4 palabras en hebreo para delicia. Una es la delicia visual. El turismo mueve muchos países en el mundo, y hay ciudades que dependen enteramente del turismo, y la mayoría de los turistas ¿a qué van a ver? ¿Por qué? Porque se deleitan viendo una ruina, una catarata, unos lagos. Es ver, porque hay deleite en ver. También hay deleite auditivo, la música. La gente paga por ir a ver un cantante que ya escuchó 1000 veces en su casa, pero le gusta, lo deleita, por eso lo paga. Porque la música, depende de qué tipo de música te guste. Hay cierto tipo de música que la puedes escuchar 100 veces y no te cansas, porque te gusta. Luego está el deleite corporal, y ahí es donde entra pues los masajes, el vapor, la hamaca, la alberca, la playa, el confort, ¿no? Porque el cuerpo, dormir en una cama rica, ¿no? Y por eso el colchón de tus sueños, ¿no? Y esos colchones de veras que son maravillosos. Yo cuando una vez estábamos intentando comprar uno, nos lo regalaron, gracias a Dios, no ese, pero nos regalaron uno más o menos bueno. Ahí hay uno de prueba y te acuestas y sientes la diferencia, pero la sientes. ¿Por qué? Porque hay un deleite corporal. Y el cuarto es el deleite gustativo, que es el de la comida. Y hay ciertos sabores que son irrepetibles, como el arroz con leche de la mamá de Jaime, ¿no? ¿Nunca has probado algo ni siquiera parecido? Y se fue a la tumba con la receta. No, yo no sé. ¿Tú la sabes?
Pero el recuerdo es de que, no hombre, o sea, uno a veces hay ciertas comidas que uno se deleita tanto que uno dice, ya estoy listo para morirme, o sea, se siente uno en el cielo porque hay unas cosas que son deliciosas. No a todos nos gusta lo mismo, el gusto se rompe géneros, pero hay un deleite. Y nota cómo dice aquí que en la ley de Jehová está su delicia. Si bien no es fácil leer la Biblia y el diablo va a tratar por todos los medios de impedirnos que oremos, una vez que hemos superado eso y estamos peleando la buena batalla de la fe, tenemos que establecer la palabra de Dios en nuestra vida firmemente. Nunca va a dejar de haber lucha, porque si el diablo logra que no oremos, a veces no nos molesta para que leamos. ¿Por qué? Porque si no oramos y leemos, nos volvemos legalistas, o nos confundimos, o estamos expuestos a doctrinas de demonios, a espíritus engañadores. Por eso es que la oración tiene que venir como la roca, porque sin oración, la Biblia es un arma de dos filos y la letra mata. Entonces la letra tiene que venir nutrida con la oración. Pero cuando uno se esfuerza lo suficiente, uno puede comprobar que de verdad es un deleite. Es un deleite. De vez en cuando me invitan a comer a los dormitorios de los ricos. Allá en el sur es el dormitorio 1, en un tiempo en el oriente era el dormitorio 9. Y pues doy el curso y todo y veo que están como 6 o 7 allí cortando y haciendo, pero una cosa tan laboriosa. La cocina es muy ingrata, ¿verdad? Porque tardan horas preparándome y se consumen 15 minutos, ¿no? Ah, pero qué rico sabe. ¿Por qué nos tomamos tanta molestia de esforzarnos en preparar algo y no lo compramos ya hecho? Ah, porque no sabe igual, ¿no? Entonces lo haces con la esperanza de que es que no, cuando esto esté listo va a ser. En Navidad particularmente trabaja las esposas mucho en la cocina, pero vale la pena, sí. Dos o 3 días preparando el bacalao. Pero vale la pena. Entonces, cuando leas la Biblia, acuérdate de esto. Acuérdate de esto, sí. Hay a veces molestia, hay dificultad, es laborioso, pero recuerda, voy a mantenerme, porque el resultado de esto va a ser un deleite. Y llega un punto en que pasas esa barrera y la simple lectura, hijo, vienes viendo las entrañas acá. Es increíble. No sucede a la primera, ni sucede al segundo o tercer día. Básicamente hay 7 beneficios de leer la Biblia todos los días. Y esos los podemos ver cuando Jesús resucitó. Resucita y al tercer día vienen 2 discípulos que van camino para Emaús. Generalmente viajaban al mediodía. De Jerusalén para Emaús era un tramo a paso rápido de unas 4 horas, a paso lento de unas 6. Entonces, pues a las 12 del día les daba tiempo perfectamente de llegar, porque era un camino peligroso. Habían muchos asaltos en la noche, ni siquiera soldados habían allí en esa ruta, porque era extremadamente
peligrosa. Y se les apareció Jesús y no lo reconocieron. Y Jesús los reprende por la dureza de su corazón, por no creer. Y les dijo, era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y dice que comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en las escrituras lo que decían de él. Entonces fue más o menos un trayecto como de 6 horas. Cuando llegan a donde iban, ya anochecía y lo invitaron a quedarse, y Jesús hizo como que iba más lejos. No iba para ningún lado, nada más. Es muy educado nuestro Señor, ¿verdad? No es conchudo, ¿no? Yo voy más lejos, no, que quédate. Y lo obligaron y se quedó con ellos. Entonces, cuando partió el pan, dice que fueron abiertos sus ojos. Ese es el primer resultado. Está en sus hojas, no tomen notas. Todo esto que les estoy diciendo está completamente documentado y extendido en las hojas que les dije. Fueron abiertos sus ojos. Nuestros ojos no van a ser abiertos por una predicación. La predicación, la enseñanza, lo que damos acá, tiene como objetivo el empujarnos, el alentarnos a hacer la voluntad de Dios. Pero nunca yo o ningún predicador va a poder hacer la voluntad de Dios por ti. Tú y yo lo tenemos que hacer. Entonces el objetivo de esto es convencernos de: voy a pagar el precio, voy a poner toda diligencia, todo lo que está de mi parte por hacer lo que Dios manda. Entonces fueron abiertos sus ojos. Luego dice que le reconocieron. Ahí está el segundo beneficio. Cuando tú no estás leyendo continuamente la Biblia, en todas las dificultades siempre ves al diablo. Y no sé si te has topado con gente que todo es: ay, el diablo lo que me dice, ay, mira el diablo cómo es, y mira el diablo acá, y mira el diablo allá. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando yo leo la Biblia, la palabra llega a mi corazón. La Biblia tiene una particularidad que no tiene ningún otro libro en esta tierra, porque es la semilla, es la palabra de Dios. Jesús dijo que el sembrador salió a sembrar su semilla, dice, y parte cayó junto al camino. Y luego dijo, los de junto al camino son los que oyen la palabra, y enseguida viene Satanás y dice que arrebata la palabra que se sembró. ¿Dónde? En el corazón. O sea, por eso es que muchos dicen: es que la leo y no la entiendo. No te preocupes. El entendimiento va a venir como resultado, como fruto. El entendimiento te lo va a dar el Espíritu Santo. Por más que te esfuerces, no lo vas a entender nunca. Pero cuando tú te estás esforzando, recorrieron 6 horas, les abrían las escrituras. De algún modo ellos o las traían o las traía Jesús, porque luego dice, nos abrían las escrituras. Y reconocieron al Señor Jesús. Y vas a ver al Señor Jesús en todo, en lo bueno, en lo malo, en el éxito, en el fracaso. Y luego se desapareció y se fue. Dice que fueron abiertos los ojos, le reconocieron. Y dice que se decían el uno al otro. Fíjate que muy poco se enseña cómo ser lleno del Espíritu Santo a la manera bíblica. Efesios capítulo 5 dice: no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Y se quedan ahí. Pero el versículo no acaba allí, el versículo continúa. Dice: sean llenos del Espíritu Santo, hablando entre ustedes. Es a través de la convivencia, del compañerismo entre cristianos que somos llenos con el Espíritu Santo. Esa es una de las maneras. Otra es con salmos, otra es con himnos, otra es con cánticos espirituales, otra es cantando al Señor, otra es alabando.
al Señor, pero hablar entre nosotros nos llena con el Espíritu Santo. Y obviamente leer la palabra de Dios va a hacer que no puedas contenerte y que hables con, mira lo que vi aquí, y mira lo que aquí dice, y aunque el otro no te entienda nada, tú vas a estar pero clavado en algo que Dios te mostró. Muchas veces a mí llegan los que empiezan generalmente y me dicen, mira hermano lo que aquí dice, y yo les digo, ¿quién sabe qué le dijo Dios? Pero él está emocionado porque ahí ya vio, le digo, sí, ya vi, no, pero yo no veo nada, porque Dios les está hablando a ellos y son llenos con el Espíritu Santo. El cuarto beneficio dice que no ardía nuestro corazón en nosotros cuando nos abrían las Escrituras. Fíjate, ese ardor, ese fuego es lo que nos purifica. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Entonces, la palabra se empieza a quemar. Hay un fuego acá adentro que es real. No es un sentimiento, es algo real porque es algo espiritual. Y luego dice que en esa misma hora regresaron a Jerusalén. Obviamente ya iban corriendo. 4 horas de noche. ¿Qué resultado es ese? Es un resultado de que Dios te va a dar valor, valentía, de nuevo. ¿Por qué? Porque no les importó el peligro, no les importó y salieron corriendo. Como resultado de haber sido expuestos a la lectura de la palabra de Dios. Y luego el sexto resultado es que buscas la compañía de los hermanos, porque fueron corriendo a donde estaban reunidos todos. Ya era de noche, estaban orando. Buscamos la compañía de los hermanos. A veces cuando ya nos fastidia ver a los mismos y ay, otra vez es que hemos dejado de leer la palabra de Dios. Cuando ese fuego se pierde de nuestra vida es porque hemos dejado de leer la palabra de Dios. Porque si nos mantenemos leyendo, esforzándonos en la gracia, entonces vamos a tener estos 7 resultados siempre. Y luego dice el séptimo resultado, que les testificaron. Mira, se nos apareció, les contaron todo. Y vas a estar constantemente contando, siendo un testigo de lo que Jesús hace en tu vida. Como simple resultado. Muchas de estas cosas tratamos de hacerlas porque sabemos que se tienen que hacer. Pero noten lo que 2 de Pedro 1 dice. En ningún lado dice allí evangeliza. En ningún lado dice allí congrégate. ¿Saben por qué? Porque me puedo congregar no por la razón correcta. O incluso puedo evangelizar no con la motivación correcta. Hay quienes evangelizan por ganancia deshonesta, ¿no? Como nos decía Bolaños, pues vamos a ganar almas. O ese que te dijo, pues es que tienes que ganar almas para que tengas dinero. Es una motivación equivocada. Porque todas esas cosas son resultado de hacer esto, de añadir a la fe virtud, a la virtud añadirle conocimiento. En el material que tienen hay un plan de lectura que lo puedes aplicar para todo el año o lo puedes aplicar en 140 días o 1 hora diaria. En internet, en la página, allí están los 3 planes. Está el plan 366 y tiene enero, febrero, marzo, abril. Abres abril, día 25 y son 11 minutos. Está el plan 140, media hora diaria. Y está el plan 70, 1 hora diaria. Sea como sea, lee la Biblia. Aprovechemos la tecnología porque pues en la computadora lo abres y ahí sale la letra y sale con voz. Bueno,
yo lo que procuro hacer junto con la instrucción Blanquis es leerla en voz alta también, cuesta mucho. A veces simplemente nos sentamos frente a la tele, pero aunque no nos guste, somos la generación de la televisión. Nuestros hijos nacieron con una televisión. Somos la generación que ve en un cuadro. Empezó siendo una caja y ahora es un iPad, es un iPod, es un smartphone. Todos los chavos están todo el tiempo. Tú puedes descargar de la página, ya está en formato para smartphone y para iPod y para todo eso. Lo descargas, lo copias a tu cel. Yo a muchos allá ya se los he copiado en su cel. Y van en la combi, están en la cola de un banco y están allí leyendo la palabra de Dios, oyéndola con sus audífonos acá. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca, ni de día, ni de noche. Leer es el nivel inicial. Entonces, ponte como meta. Si no has leído toda la Biblia, de principio a fin, ponte como meta leerla de principio a fin. Una vez que lo hagas, para eso está esa hoja, para que marques, para que sepas. Ponte como meta leerla 2 veces en el año. Luego ponte como meta leértela 3. Luego 5 veces. Yo sé que 1 hora diaria para todas las actividades que hacemos es muchísimo trabajo. Muchísimo. Yo trato de leer media hora por la mañana, media hora por la noche. A veces no puedo por la noche, a veces el domingo recupero y es una lucha constante. Pero lo que sí es que tenemos que procurar por todos los medios. Ahorita están haciendo una obra allí en la autopista México-Puebla, y donde antes hacía yo 15 minutos para llegar a mi casa, hago hora y media. Entonces agrégale todo lo que me toma. Entonces yo no tengo radio en el carro, ni quiero tener. Luego uno anda oyendo un montón ahí de cosas y me llevo el iPod y me pongo el audífono acá y nada más tengo la Biblia ahí. Luego cuando he tenido otras cosas, uno prefiere, la carne prefiere oír otras cosas. Y me he hecho a la disciplina de en el tráfico escuchar la Biblia. De enero 3 a la fecha, voy 3 veces y media que escucho la Biblia, de Génesis a Apocalipsis en el auto, en el tráfico. O sea que paso más de 70 horas al mes en el tráfico. Y es una bendición. ¿Por qué? Porque estoy claro. Eso no sustituye el poner tus ojos aquí, pero es mejor escuchar la Biblia que escuchar muchas otras cosas. Segundo nivel, Josué 1:8. Entonces, el primero es leer la Biblia. El segundo dice, sino que de día y de noche meditarás en él. De hecho, si tú tecleas esto en un procesador de textos en una computadora, los procesadores de texto modernos traen correctores ortográficos y gramaticales. Si tú escribes meditarás sin acento, te lo subraya con rojo. Y luego le haces clic y te sale un globo acá y te dice, debería ser meditarás, y le pone el acento y ya ahí tú le dices, cambia. O sea, te dice qué es lo que está mal. Si le pusiera Z también te diría, no va con Z, va con S. Pero también hay corrector gramatical. Cuando una oración o una frase no está estructurada correctamente, te dice el sujeto no debe ir aquí, el adverbio, el adjetivo, etc. Y cuando capturas Josué 1:8, te sale en verde, en donde dice él.
Y tú le dices, ¿por qué? Y te dice que la regla gramatical señala que no se puede asignar un pronombre personal a un objeto. Porque está diciendo aquí, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Está hablando de un objeto, este. Y de pronto dice, meditarás en él, y dice, forma correcta, meditarás en este. Y esa es la forma correcta gramatical, pero a Dios le vale pepino, ¿verdad? Las reglas gramaticales de los hombres. Y este es un error gramatical, porque está asociando un objeto inanimado, material, con una persona. Y es que eso es. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dios y su palabra son la misma cosa. Entonces aquí dice, meditarás en él. Cuando analizas la cultura hebrea, los hebreos no meditan como los mexicanos o los occidentales. ¿Cómo medita un occidental? Si le preguntas a algún judío qué hace él, se está haciendo tonto. Dile a un judío, medita sobre esto, y le dices cuál es el objeto de la meditación, y ¿sabes qué es lo que va a hacer? Va a agarrar una hoja, una pluma, diccionarios, libros, y va a empezar a escribir, y va a empezar a investigar, y va a empezar a poner todos sus pensamientos en papel, porque los pensamientos se ordenan cuando los escribe uno. Por eso es que Dios no nos dejó ni un DVD, ni un USB, ni un disco, nos dejó la palabra escrita. Entonces, culturalmente, ¿qué significa para los judíos meditar en la Biblia? Significa escribirla. Y tanto lo entendió Josué, que dice aquí Josué capítulo 8, y es increíble. Perdón. Sí, es el 8. Versículo 30. A veces cuando leemos esto, lo leemos tan así que bueno, pues lo estamos leyendo, pero cuando lo estudias, descubres cosas increíbles. Fíjate, entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro. Y ofrecieron sobre él holocaustos de paz y sacrificaban ofrendas de paz. Y uno cree que es un altar así. No, oye, era un altar. En el Éxodo están escritas las medidas del altar para que un pueblo de 3 millones de habitantes ofreciera sacrificios. Entonces, cuando tú traduces los codos a metros, descubres que era un altar más o menos como de la dimensión de medio estadio de fútbol. Eran algo así como, bueno, tiene 100 metros ¿por cuánto? 50. Por 50. Era un cubo de 50 por 50 por 50 metros. Y eran 4 codos de alto. Cada codo son 45 centímetros, son casi 2 metros de alto. 1,80, o sea, esto de alto. Piedras, 50 metros, 50. Pues allí metían los chivos y allí quemaban. Imagínate, 600,000 adultos llevando sacrificios allí. Eso era un quemadero, y el humo subía, y el humo que subía, ellos lo entendían como que este cordero, este chivo, este buey, este animal que yo estoy quemando en ese mega holocausto, le llamaríamos hoy, sube al cielo el humo.
Y ve lo que hizo Josué en ese cubo de 50 metros por casi 2 metros de alto. Versículo 32. También escribió allí. Otras traducciones dicen imprimió, otras dicen grabó allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Y muchos dicen, no, sí, escribió los 10 mandamientos. Oye, los 10 mandamientos caben en una piedra, que eran piedras grandotas, no eran piedras que fueran hechas por los hombres, tenían que ser piedras que no tuvieran hierro, que fueran no tocadas pues por nada. Por una herramienta. Los 10 mandamientos caben en una piedra. No dice escribió en una piedra, dice escribió allí sobre las piedras. Entonces, ponte a calcular. Alguien hizo el cálculo y apenas en una dimensión de 2 de alto por 50 de ancho en cubo, cabe una copia de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, palabra por palabra. Y como no tiene vocales, es menos volumen y es muy cuadrado. No sé si has visto tú cómo es el hebreo, es casi puro cuadro. Entonces se tardaron en esto cerca de 40 días. Y luego dice en el versículo 34, después de esto leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones. Obviamente las leyó de las piedras, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo, fíjate, no hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros. Si se lee a un ritmo de que lo lees al pueblo, invirtiendo 12 horas diarias, apenas en 10 días alcanzas a leer todo el Pentateuco. Terminamos aquí en Deuteronomio. Deuteronomio nos muestra, Deuteronomio capítulo 18, nos muestra los 7 resultados o los 7 beneficios de escribir la Biblia. Escribir la Biblia es un ejercicio que la iglesia ha descuidado y ha sufrido las consecuencias por el descuido. ¿Por qué? Porque los resultados de escribir la Biblia únicamente vienen a través de escribirla. Cuando uno ve y dice, oye, la iglesia primitiva, ¿qué poder tenía? Pues es que era una iglesia que no podía comprar Biblias, tenían que escribírselas. La iglesia en China, ¿qué poder? Pues claro, es delito tener Biblia. Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? Transcriben la Biblia en cuadernos. No le ponen Génesis, simplemente escriben, sin los títulos que nosotros le ponemos. No le ponen versículos, escriben. Cuando la policía llega, pues ve los cuadernos y como ellos no saben lo que la Biblia dice, pues nunca van a saber que tienen una Biblia en cuadernos. Y luego, ¿qué es lo que hacen? Cada uno transcribe su propia copia hasta que cada miembro de la iglesia tiene su propia copia de toda la Biblia. ¡Uy, qué poder tienen los hermanos en China! Pues el poder no es gratis. El poder no es gratis. Dice aquí, Deuteronomio 18, hablando de los reyes. Perdón, Deuteronomio 17, 18.
Y cuando se siente sobre el trono de su reino, tú y yo somos reyes, ¿no? En el momento que recibimos a Cristo, fuimos hechos reyes. Entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida. Fíjate, el rey podía mandar lo que fuese, su mandamiento era el mandamiento de Dios, pero el mismo rey no estaba exento de su responsabilidad de escribir la Sagrada Escritura. No sé si lo has hecho. Yo cometí y he cometido el error de que me escribo todo el Nuevo Testamento y cuando llego a Apocalipsis ya cumplí. Pero es todos los días de tu vida. ¿Qué tengo que hacer? Pues volver a empezar. Y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. ¿Cuándo? Hasta que el Señor venga por nosotros. Fíjate, primer resultado de escribir la Sagrada Escritura: aprenda a temer a Jehová su Dios. El temor de Dios se aprende. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Muchos le piden a Dios: dame temor tuyo, Señor. Dios no te lo va a dar, porque es como le pides: Señor, que yo aprenda inglés para mañana. Y dice: no, para eso te di la inteligencia y la mente, para que tú lo aprendas. Ahora, el temor de Dios se aprende ¿cómo? Escribiendo la Biblia. Porque cuando tú escribes, algo pasa. Porque estás transcribiendo lo único que va a prevalecer de todo lo que existe. Cielo y tierra pasarán, pero este santo libro no pasará. Este libro va a... No el libro, no las hojas. El mensaje va a perdurar por la eternidad. Esta es la eternidad. Esto es eterno. Cuando tú lo escribes, concentras tu mente en lo que ves, en lo que pones, y tú estás teniendo un contacto directo con la eternidad. Y algo sucede allí, que escribes y la palabra de Dios llega más directamente a ti, porque descubrieron los pedagogos que lo que más creemos y lo que más nos convence es lo que está escrito con nuestro puño y letra. Por eso es que hoy a los niños, no sé si aquí hagan eso, pero a mis hijos, al final de cada capítulo hay un cuadro en donde ellos tienen que escribir un resumen que se los dictan de la lección, porque es la forma como se aprende mejor, cuando lo lees de tu puño y letra. Y créeme, se aprende más de la Biblia, de lo que uno escribe, que de todos los estudios y congresos y conferencias y comentarios bíblicos que uno pueda leer. ¿Por qué uno peca? ¿Por qué uno desobedece? ¿Por qué, si uno sabe que no debe hacer una cosa, la hace? Porque no tiene temor de Dios. ¿Y por qué no tiene temor de Dios? Porque no escribe la Biblia. Y por más que le diga: Señor, pon en mí tu temor, Dios te va a decir: escribe la Biblia. Segundo resultado: para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos. El segundo resultado es que te habilita para memorizar. Yo me encuentro a través de los años a muchos que me dicen: yo no puedo memorizar, por más que lo intento no se me queda nada. Y les digo: ¿cuánto has escrito de la Biblia? ¿Ya escribiste todo el Nuevo Testamento? Y me dicen: ¿qué? Le dije: es que tú no vas a poder memorizar hasta que hayas escrito la Biblia o la estés escribiendo. Es como si quieres enseñarle a un niño a escribir y todavía no sabe leer. ¿Qué va a escribir si no sabe leer? ¿Qué tienes que hacer? Primero le enseñas a leer, y cuando aprende a leer, está habilitado para aprender a escribir. Entonces, por más que te esfuerces por memorizar, si no escribes la Biblia, no vas a poder, porque un resultado de escribir la Biblia es que te habilita para memorizarla. Tercero, para ponerlos por obra. Por esto no viene de un día para otro,
que digas, ay, voy a escribir la Biblia, y ya dentro de una semana. No, a veces hemos arruinado nuestras vidas tanto que necesitamos hacer un alto total. A mí me encanta ir allá en Cali. Bueno, están en Palmira, allí Carlomán, porque allí los levantan a las 5 de la mañana. ¿Y sabes qué es lo primero que ellos hacen? Oran. Media hora. Y luego sus cuadernos y a transcribir la Biblia. Después de 3, 4 meses empiezan a ver los resultados. Porque no se ven de un día para otro, pero los resultados sí se ven. Fíjate, tercero, te habilita para poner por obra la palabra de Dios. Uno sabe lo bueno y lo malo. Uno sabe que hay cosas que debe hacer y que hay cosas que no debe hacer. Uno sabe que tiene que orar y no ora. Uno sabe que tiene que evangelizar y no evangeliza. Uno sabe que no tiene que decir malas palabras y las dice. Uno sabe que no debe mentir y miente. Y cuando nos enfrentamos a la realidad, descubrimos que no estamos en la reina de Dios. ¿Por qué? Porque no podemos. Y queremos, pero no podemos. Y lo intentamos y no podemos. Y no vamos a poder, a menos que escribamos, porque el poder es un resultado de la palabra de Dios. Cuarto, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, nos libra de la soberbia. ¿Cuántos líderes han caído por la soberbia? Son incontables. La soberbia, el enaltecimiento. El hermano Myers dice que lo más abominable y apestoso para Dios es el orgullo espiritual. Porque el orgullo de por sí es abominación, es la esencia del pecado, dice C.S. Lewis, es el orgullo. Satanás concibió orgullo, quiso ser como Dios, y allí fue el primer pecado que invadió la creación de Dios. Es la esencia. El orgullo está detrás de todos los pecados. Pero dice, el orgullo espiritual, el que tú te sientas algo o alguien porque Dios te está usando, eso es lo más apestoso, dice Wayne Myers. Pero fíjate, no es por mucho que te esfuerces por ser humilde. Esas cosas, por más que te esfuerces, no las puedes. Es resultado de la palabra. Quinto, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra. Te mantienes en la senda, te mantienes en la ruta, te mantienes en la raya, en lo que Jesús mandó. No te apartas. Yo me acuerdo de un hombre, lo admiro mucho hasta el día de hoy, pero ya se desvió. Lo conocí en el reclusorio Oriente, porque ellos me dijeron, oye, hay un siervo de Dios que aquí viene, porque muchos de sus hijos han caído presos. Él vive con los niños de la calle. Dije, ¿cómo? Sí, dice, se pasa 3, 4 días abajo de los puentes, en las alcantarillas. Yo dije, yo quiero conocerlo. Lo conocí, un hombre, mira, de esos hombres que te inspiran, que te motivan. Le dije, a ver, cuéntame cómo está eso de quedarme en la calle. No, pues yo me tengo que quedar luego en la calle para convencerlos. Digo, ¿y qué? ¿Estás casado? Sí, estoy casado, tengo niños. Dice, pero pues mi esposa sabe que ese llamado que Dios me hizo. Una cosa increíble. Y de pronto dejó de ir y ya no iba a la casa, hasta que ya no fue. Y ellos me dijeron, no, hay que orar por fulano de tal. ¿Por qué? Porque ya le está yendo bien, le están dando donativos y pues ya no tenía tiempo para venir acá, pues tampoco va a las calles. Es lo que nos han dicho. Estamos orando
y le estamos hablando para que venga, para que lo exhortemos. Y me empezaron a contar distintas cosas. Y un día me lo encontré y venía con un traje muy costoso. Yo que no sé de trajes, yo dije, órale, este cuate, ¿qué onda? Y hasta guarura traía. No está mal tener un carrazo, pero hay de carros a carros, ¿no? Hay unos carros que son ostentosos, aún para los ricos. Y cuando lo vi, hola, lo saludé y todo, le dije, cuéntame cómo va lo de las calles. Y me dijo, Dios ya me llamó a otra cosa. Le dije, ¿cómo? Sí, me dice, ahorita estamos construyendo un auditorio para atraer a la gente, y estaba recaudando y me dio mucha tristeza. Ya no he vuelto a saber de él nada. Pero Dios no es un Dios de sí y no. Si Dios te llamó a una cosa, Dios no va a cambiar. ¿Por qué trascendió tanto la Madre Teresa? Porque hasta el último día de su vida hizo lo que empezó haciendo. Nunca se desvió de lo que le mandó Dios. Ayudar a los pobres entre los pobres a morir. Su trabajo era ese, ayudarlos a morir dignamente. Yo no supe más de él, pero no pude resistirme y le dije, estás mal. Y me dijo, no, Dios me habló, Dios me dijo. Le dije, es que si Dios te mandó que fueras con los niños de la calle, tú a mí me dijiste. Y por eso es que dormías con ellos allí en los puentes y en las alcantarillas. Y ahora, pues, estás ganando mucho dinero. Yo le estaba dando dinero a los niños de calle. Y claro, no tengo un equipo que va. Dijo, Dios no te mandó a enviar a un equipo, Dios te mandó a ti a ir. Y es que tenemos que construir. Le dije, eso no es de Dios. Dios me habló, le dije, Dios no se puede contradecir. Porque bueno, construyera con fondos que el gobierno le da, gloria a Dios. Pero él estaba haciendo lo que muchos, pidiéndole a la gente de la iglesia para construir. Se apartó del mandamiento número 6 a fin de que prolongue sus días en su reino. Fíjate, en su reino. ¿Por qué traía guarura? Tiene miedo. El que trae guarura tiene miedo. ¿Y por qué tiene miedo? Porque no tiene paz. ¿Y por qué no tiene paz? Porque está fuera del reino. Porque el que está en el reino tiene paz. Me entusiasma Nehemías, Esdras. Me dio vergüenza pedirle al rey que nos diera una guardia. Porque le dijimos que nuestro Dios es poderoso y que nuestro Dios nos guarda. Me dio vergüenza pedirle seguridad. Híjoles, qué vergüenza, ¿no? Hablar de un Dios que protege y te da un hombre guardándote las espaldas. ¡Qué vergüenza! Y por más que lo justifique, es una vergüenza. Jesús no traía guardia. Y por último, bendición para nuestros hijos. Hablábamos hace un rato, cuando un hombre obedece, allana el camino para sus hijos, se lo facilita. Pero cuando un hombre desobedece, desafortunadamente los que más sufren son los hijos. Nosotros, yo y la mayoría de los que estamos aquí, somos víctimas de padres irresponsables. Y nos ha costado mucho levantarnos. Yo no quiero que a mis hijos les cueste eso. Entonces, cada vez que viene la tentación de apartarme, me han dado ganas de irme, de desaparecer. Pienso en mis hijos y digo, y cuando intento llevármela por la derecha y no puedo, digo, es que no dice segunda de Pedro, llévatela por la derecha. Segunda de Pedro dice, agrega virtud, agrega conocimiento. Eso te
va a hacer que andes por la derecha. Entonces, vuelvo a agarrar el cuaderno y me pongo a escribir. Amado, escribe la Biblia. Por amor a ti, por amor a tus hijos, por amor a la iglesia, por amor al país, por amor al mundo. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por estas maravillosas verdades. Josué ciertamente, Señor, fue prosperado en todo lo que emprendió. Nadie le pudo hacer frente, pero él obedeció al pie de la letra tu palabra. Nunca se apartó de su boca. La escribió en su totalidad en las piedras. Permítenos, Padre, obedecerte. En vez de enfocarnos en mantener el camino o en hacer muchas cosas que intentamos y no podemos, que nos enfoquemos en agregar a la fe virtud y a la virtud agregarle conocimiento, porque son los pilares de tu reino, Señor. Y si agregamos virtud y agregamos conocimiento, estaremos buscando primeramente tu reino, y entonces todas las cosas nos serán añadidas. Danos la inteligencia, Señor, de pelear la buena batalla de la fe, no con nuestra carne, no con armas terrenales, sino con las armas espirituales. En el nombre de Jesús. Amén. 10 minutos. ¿Cuánto le pasé? No es cierto. No es cierto.